amiga, ya la deberíamos designar socia honoraria de nuestra sociedad. Llevamos muchos años trabajando juntos. El control de infecciones y los juegos críticos van muy de la mano todos los días. Elena, quien es presidenta de la Asociación de Enfermeras en Control de Infecciones de la Argentina. Es un lujo tenerte, Elena. Muchas gracias por aceptar, como siempre, participar de todos nuestros congresos y nuestras actividades científicas. Estamos muy contentos de tenerte y gracias por tu predisposición. Y el segundo tema que vamos a encarar en el día de hoy es la técnica de decúbito prono. La hemos invitado a la licenciada Ana Bejarano, quien es socia de nuestra sociedad, es especialista en terapia intensiva y además es una exdirectora del capítulo, y hace muchos años que ella viene trabajando con la técnica de decúbito prono, así que nos pareció la persona indicada y con más experiencia en el área, y ella nos va a dar la segunda charla del día de hoy. Bueno, dicho todo esto y presentado nuestra actividad en el país, que es mucha y es muy importante, y bueno, también aprovecho para agradecerle a todos los expertos que ante la convocatoria de nuestra sociedad aceptaron desinteresadamente participar, o dando una charla para los colegas o participando de la asesoría en las revistas de salas virtuales. Muchas gracias a todos ellos y estamos muy contentos de que podamos poner un granito de arena en esta epidemia y ayudar a nuestro país. Elena, la sala es toda tuya. Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias por la invitación y por todas las palabras con las cuales te referiste a mi persona, y espero estar, por supuesto, a la altura de las circunstancias. Bueno, el tema que me han adjudicado es la bioseguridad del equipo de salud, es decir, tratar de entender un poco algunas cosas para poder comprender cuál es el elemento de protección personal que realmente necesito y cuál puede ser superfluo. Voy a hacer una breve introducción respecto de esta enfermedad. Está producida por un beta coronavirus, tiene como antecedentes más cercanos el SARS 2002-2003, que nos preparamos, pero que no llegó a nuestro país, el MERS, que usa como intermediario a los camellos y de ahí pasa al hombre, que todavía en el Medio Oriente sigue dando casos. Después que se terminó la pandemia de SARS, que no llegó a nuestro país, no hubo nuevos casos del SARS-CoV normal, no del que tenemos ahora, que algunos le llaman SARS-CoV-2 o 2019 nCoV. Son las dos maneras que lo van a encontrar en la bibliografía. La enfermedad que produce es el COVID-19 y la nomenclatura con que se nombra este nuevo coronavirus puede ser 2019 nCoV o SARS-CoV-2. Así como hablábamos de los camellos que pasaron al hombre en el caso del MERS, podemos decir que este betacoronavirus, que suele ser portado sin daño para ellos por parte de los murciélagos, es transmitido a este animalito que ustedes ven acá, que es el pangolín. No tenemos en América, lo más parecido que tenemos es el oso hormiguero, ambos se alimentan también de hormigas, y ha sido estudiado y testeado porque en el 96% de los casos dio como que puede ser el animal intermediario entre el nuevo coronavirus y el hombre. La conformación del nuevo coronavirus, ustedes la están viendo acá y la habrán visto porque está constantemente por televisión y en todos lados, tiene una cantidad muy grande de espigas, en las cuales tiene la glicoproteína S, que es con la que usa el virus para engancharse al receptor, y eso le da una característica especial, por eso lo pongo, porque lo hace un virus de los denominados pesados, ¿sí? Y esto es importante para tenerlo en cuenta, porque este virus va a estar contenido en una gota, y es un virus que por su peso no puede permanecer aeronizado, entonces va a caer entre 1 metro y 1,50 m. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque durante un tiempo una de las consultas que tenía era porque en un experimento se lo había visto aerolizado y el tiempo de vida en el aire era de 2 y 3 horas. Pero en ese experimento los aerosoles se generaron experimentalmente en una cantidad, en un clima particular y con una velocidad de expulsión totalmente diferente de la que podemos tener cuando tosemos, hablamos o expectoramos o estornudamos. O sea, son circunstancias diferentes.
Este es un virus pesado y su mismo peso hace que no pueda considerarse un virus aerotransportable o transportado, como sería el caso del sarampión o la varicela, que se puede desplazar en una corriente de aire hasta 30 metros, o el bacilo de Koch, que se puede, como es tan pequeño, puede permanecer aerosolizado hasta 6 horas en la habitación de un paciente bacilífero. Este no es el caso de este nuevo coronavirus, es un virus pesado, está contenido en una gota grande, de más de 5 micrones, la gota puede caer entre 1 metro 50, y no tiene esa capacidad que nos cambiaría la forma de protegernos si fuera aerolizado. Este no es un virus que puede ser aerotransportado. ¿Cómo se va a reproducir rápidamente? Yo les decía que en esas espigas tiene las proteínas que son con las cuales se va a encajar dentro del receptor AC2 de la célula humana. A partir de ahí, una vez que se encajó, el virus le va a introducir su ácido ribonucleico. Este es un virus que tiene ácido ribonucleico. Y en ese momento es como que, para explicarlo fácilmente, como dice acá, la célula entiende que ese ácido ribonucleico es propio y empieza a crear millones de copias iguales y a producir proteínas virales. Estos componentes van a crear nuevos virus, la célula va a implotar, van a salir de la célula y se van a ir corriendo a engancharse con nuevas células para infectarlas y volver a repetir el proceso. De modo tal que cada virus puede crear entre 10.000 y 100.000 copias de sí mismo. También en este virus hay que tener en cuenta otro factor que es muy importante, que es la infectividad. Contagia un infectado entre alrededor de 3 personas, o sea, 2,7 casos, mientras que para la influenza o la gripe común es de 1,3 personas, o sea que si entramos en contacto con él, esa persona enferma puede infectar hasta 3 personas. Con respecto a la letalidad, o sea, la causa de morir por esta enfermedad, y comparándola con otras enfermedades, como ustedes pueden ver acá, el ébola, que apareció en 2014 y se extendió con grandes brotes hasta el 2016, tiene una mortalidad del 40%. El MERS, ¿se acuerdan? Era de los camellos al hombre, del 34%. El SARS, que dio la vuelta al mundo en el 2002, pero que por suerte a Sudamérica no llegó, 9,6%. Y el COVID-19 está entre 2 y 4%. En algunos países, por supuesto, la tasa de letalidad es superior y está asociada directamente con la cantidad de casos y la cantidad de muertes. En Argentina, en el informe de hoy a la mañana, señalaron que la tasa de mortalidad que tenemos en este momento, aún con los 55 casos de personas fallecidas que tenemos hasta el momento, 55 o 56, creo que recién falleció alguien más, está alrededor del 3%. En reglas generales, el 80% de los casos se presentan leves, y esos son los que se van a ir a su casa. Un 15% de los casos se presentan graves, y de esos casos graves hay un 5% general de mortalidad, que es mucho menor en niños. Pero este porcentaje de mortalidad varía según los países, y es el resultado de dividir los muertos sobre el número total de casos por 100. Es una tasa de letalidad que uno siempre la tiene en cuenta para poder saber qué es lo que está pasando en cada lugar. Este beta coronavirus pertenece a los virus que tienen ácido ribonucleico, tiene una sola cadena en sentido positivo, es un virus envuelto, no resiste el calor, se transmite, como les dije antes, por gotas respiratorias grandes y también por contacto. Es decir, una segunda línea que hay que tener en cuenta es que esos virus que están contenidos en las gotitas de flujo que expelimos al hablar, en la tos o en las secreciones nasofaringias, pueden caer cerca de nosotros o en diferentes superficies, las tocamos con las manos y luego podemos autoinocularlos entrando el virus en los ojos, en la nariz o en la boca. Otras formas propuestas de transmisión son la aérea, en contactos muy cercanos, como procedimientos que producen aerosoles, de ahí que en algunas circunstancias como intubar al paciente, aspirar secreciones en un sistema abierto, broncoscopía, etc., la recomendación ahí es el uso de un N95, ahora lo vamos a ver con mayor detalle, y también se propuso como forma de transmisión la vía fecal-oral, que hoy está desestimada, si bien se tiene claro que hay eliminación de virus por la vía fecal-oral y durante un tiempo bastante largo, aún después que las personas se han curado, pero ese tipo de virus que están en la materia fecal no son viables y no son pasibles de causar enfermedad. Esto no es nada nuevo,
todos los virus respiratorios estacionales, y esto yo lo he vivido mucho por trabajar muchos años en un hospital pediátrico, por ejemplo, virus sistema respiratorio, adenovirus, virus de influenza, se pueden eliminar por materia fecal. De hecho, pueden estar adenovirus hasta 6 meses eliminándose en materia fecal, y si el paciente es inmunocomprometido, mucho tiempo más también. Pero eso no significa que esa eliminación esté asociada con una forma de transmisión. COVID-19 rápidamente se transformó de una epidemia en un lugar como Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, a una pandemia, aunque costó un poco que las autoridades la reconocieran, pero ya sabíamos que era una pandemia porque era una enfermedad que pasaba de un continente a otro y que atacaba a muchas personas en una región geográfica. Cuando una enfermedad pasa fronteras y produce un número importante de casos en una región geográfica determinada, estamos sin ningún lugar a duda frente a una pandemia. Como forma de transmisión que tenemos que reconocer entonces, y para cerrar la parte esta de transmisión, estamos hablando de un contacto estrecho con secreciones respiratorias generadas por la persona que está enferma cuando tose, estornuda o cuando habla. ¿Y cómo es que me va a infectar a mí? Esas secreciones respiratorias van a entrar en contacto con mi nariz, mi boca y mis ojos. No tiene otra forma de entrar en nuestro cuerpo que no sea a través de los ojos, específicamente las conjuntivas, la nariz y la boca. No puede entrar por ninguna otra parte del cuerpo. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando después analicemos los elementos de protección personal que vamos a necesitar. Hay algunos datos publicados que ahora se están publicando más todavía, que señalan que se puede transmitir la infección antes de que se desarrollen los síntomas, específicamente el día previo. Se sabe que ya hay algunos virus que están viables y que pueden salir de las personas infectadas a través de la tos, el hablar, el estornudo, etc. Inclusive, en estos momentos hay publicaciones que señalan que las personas asintomáticas, que no tienen ningún tipo de síntoma, también pueden contagiar. Y esto es importante, han hecho testeos, y ayer leía en Redacción Médica, una revista española, que de cada 5 testeos que ellos hicieron ahí en España, 4 eran positivos, pero eran pacientes asintomáticos, o sea, no tenían ningún síntoma. Con respecto al periodo de incubación, los primeros datos se tomaron de este estudio que ustedes están viendo acá, que se hizo también en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, sobre 181 casos confirmados. La mediana era de 5 días, y el percentilo 97.5 caía en 11,5 días, y había un pequeño porcentaje que caía en 14 días. Por eso la cuarentena se estableció teniendo en cuenta ese periodo relativamente máximo de incubación, que es de 14 días. Hay algunos casos de 21 días y 27 días también, pero la gran mayoría son 14 días como máximo, digamos, ¿no? Para tomar. Como vimos recién, hay personas que no desarrollan ningún síntoma y otros que van a desarrollar síntomas. No me voy a extender en esto porque las personas que hacen terapia intensiva lo manejan este tema obviamente mejor que yo, pero para tener una idea, fiebre, tos, falta de aire, dificultad respiratoria, neumonía. Un porcentaje de pacientes puede tener un daño pulmonar severo y hacer el síndrome de estrés respiratorio agudo, y otro porcentaje de pacientes podría llegar a avanzar hasta el shock séptico, sobre todo mayores de 60 años, los fumadores, porque por la fibrosis pulmonar que ya tienen, más las que se puede agregar con esta enfermedad, y por supuesto los pacientes con condiciones médicas previas. Con respecto al tratamiento, los ensayos médicos en todo el mundo están a gran escala, no sé cuántos medicamentos ya hay probados, creo que como 12, una cosa así, y seguirán haciendo hasta que se encuentre cuál es el mejor para el tratamiento de los pacientes, y por el momento los cuidados de apoyo es lo que es mandatorio en cuanto a hidratación endovenosa, oxígeno o ventilación mecánica según requerimiento del paciente. Como resumen entonces, los síntomas más comunes van a ser la tos, la fiebre, el cansancio, le sigue la congestión nasal, secreción nasal, que no es la más frecuente, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, fatiga y dificultad para respirar. Por supuesto, no todas las personas infectadas van a manifestar todos estos síntomas juntos. Inclusive en algunos casos pueden no tener ninguno de ellos, ¿sí? En este momento en la Argentina tenemos, no tengo los datos de ya, pero sí de hoy a la mañana, 1.600 infectados, 55 fallecidos, 38 personas se recuperaron, y hoy a la mañana
informaba la doctora Carla Bisotti que había 96 camas de unidades de cuidados intensivos que estaban ocupadas con pacientes que tenían diagnóstico de COVID-19. Es muy importante tener en cuenta la edad de los pacientes porque está muy asociada a la letalidad. Fíjense en este estudio de José Ramón Arribas, el 8% están dentro del grupo etario de 70 y 79 años, y los que tienen de 80 y más eran los que ocupaban el 14,8% de los pacientes fallecidos. También es cierto la comorbilidad, que aumenta muchísimo la tasa. Fíjense que en primer término aparecen las enfermedades cardiovasculares, luego le sigue diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, asma, EPOC, hipertensión y, por supuesto, enfermedades oncológicas, y hay un pequeño porcentaje, el 0,9%, que no tiene ninguna enfermedad previa. Hablábamos hace un ratito de las manifestaciones gastrointestinales y del potencial de transmisión fecal-oral, y eso se había iniciado en este estudio que ustedes ven acá, publicado en Gastroenterology en febrero del 2020, y hablaba que se podía detectar en los fluidos corporales de los pacientes sintomáticos, inicialmente 1 o 2 días antes del inicio de los síntomas, por supuesto en los fluidos de las vías respiratorias superiores, esto es importante aclararlo, que podía persistir de 7 a 12 días en casos moderados, hasta 2 semanas en casos graves. Se había detectado en la materia fecal ácido ribonucleico viral hasta el 30% de los pacientes, después del 5.º día del inicio y hasta las 4 o 5 semanas en los casos moderados. El desprendimiento viral prolongado del aspirado nasofaringeo hasta al menos 24 días después del inicio de los síntomas se informó en estudios que se hicieron en pacientes con COVID-19 de Singapur. En niños convalecientes, si bien es muy poco el número de niños afectados, pero sí, por supuesto que los hay, se vio que duraba la eliminación prolongada como 22 días en muestra del tracto respiratorio, y en materia fecal entre 2 semanas y más de un mes. Ese es otro estudio también relacionado con eso, que fue publicado en Intramed y que a su vez fue tomado del Lancet, y que es un estudio de 191 pacientes, de los cuales 137 se dieron de alta y 54 fallecieron, y hubo datos nuevos sobre eliminación de virus. Mostraban que la eliminación de virus fue de 20 días en los sobrevivientes, y fue detectable el virus en los pacientes hasta la muerte en los 54 que fallecieron. Como conclusión, la eliminación viral prolongada se asocia entonces a la gravedad de base de los pacientes afectados, y estos autores consideran que sería importante si al alta de los pacientes se pueden hacer pruebas, porque consideran que habría que darlos de alta cuando las pruebas fueran negativas. Esto, en el marco de nuestro país y en el marco de la epidemia que hoy estamos viviendo, no parece demasiado factible de hacer por costos y por una cuestión de logística también. Con respecto a la prevención, en el momento no tenemos vacunas disponibles. Considero que estamos cerca, porque se está trabajando a todo pulmón para lograrlo, pero por el momento tenemos que prevenirlo con lo que tenemos a mano y con lo que sabemos que es bueno. Y entre ellas, sin ningún lugar a duda, está la higiene frecuente de manos, que tenemos que trabajar mentalmente cada uno de nosotros para convertirlas en un hábito. Por supuesto, tenemos que seguir manteniendo nuestros 5 momentos y recordar que podemos hacernos higiene de manos con alcohol, gel, y si estamos en casa o en un lugar donde esté disponible, podemos lavarnos las manos con jabón común, porque el jabón común tiene una capacidad muy grande de sacarnos los virus de las manos. El Ministerio de Salud de la Nación, a través de sus normativas, también apoya esto, también señala la importancia de lavarnos las manos con agua y jabón, o con soluciones de base alcohólica, y muestra cómo tenemos que lavarnos las manos. Este es un gráfico muy interesante, y yo he visto que lo han tomado muchos negocios y lo han colocado para conocimiento de la población. También nos explica el Ministerio cuándo, cómo hacerlo, cuánto tiempo lleva el lavado de manos, y también es importante saber por qué es bueno el lavado de manos con agua y jabón. ¿Cómo hace para destruir el coronavirus? El virus está envuelto en una capa lipídica de grasa, que es la que protege su material genético. Y en la punta de las espigas, como vimos antes, tenían las proteínas S, que son las que le ayudaban a engancharse con los receptores y infectar luego la célula humana. Por otra parte, las moléculas de jabón tienen una cabeza que es hidrófila, afín al agua, y una cola que es todo lo contrario, que no le gusta el agua, que es hidrófoba, pero que es afín a los aceites y a la grasa. Entonces, ¿cómo actúan? La cola de las moléculas de jabón
se va a conectar con la capa de grasa del virus y la va a romper. Y mientras tanto, la otra parte, que es afín al agua, va a ayudar a que proteínas y otros segmentos del virus sean arrastrados por el agua. O sea que el lavado de manos con el jabón es altamente efectivo. Y estoy hablando de jabón común. Otra forma de prevención en la comunidad, por supuesto, es mantener una distancia social de 1 o 2 metros entre las personas y hacer higiene y desinfección de todo objeto altamente tocado, porque los estudios han demostrado que puede vivir en diferentes superficies. El tiempo varía según las superficies, también según los estudios realizados, pero hay lugares que tocamos mucho, el pasamanos del transporte público, mesadas de apoyo de cualquier lugar donde vamos, instituciones públicas o no, el mismo supermercado, picaportes, puertas, las computadoras, etcétera. Y todo eso necesitan de higiene y desinfección constante. Hay que ser un poco maniático de la higiene y desinfección de la casa. El uso de barbijos y de máscaras quirúrgicas no está recomendado en personas que son asintomáticas, pero hace un tiempo, no diciendo barbijos o máscaras quirúrgicas, pero sino hace ya un par de semanas que la OMS y el CDC empezaron a recomendar el uso de cobertura de nariz y boca por parte de la población en determinadas situaciones. Esto tiene que ver con lo que está pasando en Nueva York, con lo que está pasando en Italia, con lo que está pasando en España y con lo que pasó en su momento en Wuhan. Es decir, una gran circulación viral autóctona y la necesidad de que las personas se protejan unas a otras. Porque acá hay que entender bien que no es como se está usando ahora. Ahora las personas, algunas, las que quieren, se ponen un barbijo, o inclusive he visto que se ponen un N95 para transitar por la calle, sacándole un recurso súper importante al trabajador de la salud. Pero bueno, más allá de eso, que no deberían vendérselo, se ve que lo usan. Todas las personas a las que uno le pregunta por qué se ponen un barbijo, o un N95, o cualquier mascarilla, como lo quieran llamar, nos dicen que se quieren proteger. Y en realidad acá está el error, porque cuando uno se cubre la nariz y la boca, no es para protegerse uno, es para proteger a los otros de lo que uno pueda tener. De ahí el concepto de cobertura universal de nariz y de boca. Es decir, todos tenemos que salir a la calle cuando, si se pone una cosa así, ¿no? No es este el momento, pero si se dispusiera una cosa así, todos tendrían que salir a la calle con alguna cobertura de la nariz y de la boca, ya sea con un barbijo de tela de 4 capas, con una bufanda dada varias vueltas, con un pañuelo, pero todos tienen que tener cubierta nariz y boca, porque la idea es esa, es yo, si estoy asintomática o estoy las 24 horas previas a que empiece a contagiar y a tener síntomas, si me estoy cubriendo mi nariz y mi boca, estoy protegiendo al otro. No le estoy pasando mis virus al otro. ¿Sí? Yo no me protejo nada. Pero ¿por qué tiene que ser universal? Porque si yo estoy protegiendo al otro y el otro decide que no se va a poner cobertura de nariz y boca y está enfermo o contagia, yo voy a estar perjudicada porque tengo nada más que cobertura de nariz y de boca y me va a faltar la cobertura de la conjuntiva ocular, que es por donde también, como una esponja, van a entrar, lo va a absorber la conjuntiva, los virus que puedan llegar e impactarme en mi mucosa ocular producto de un estornudo, de la tos del otro, o de que está hablando, gesticulando, gritando y expeliendo muchas gotitas de flujo. Esto es muy importante entenderlo porque ya hoy estuve viendo que algunas provincias lo pusieron como una cuestión obligatoria. Cuando es cuestión obligatoria, es importante velar porque el uso de cobertura sea universal, porque si no es universal, no sirve para nada, al contrario, perjudica a las personas sanas que tienen la buena voluntad de cubrirse ellas para no contagiar a nadie. Otra cosa que se recomienda en la comunidad, además de la higiene de manos, es evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos. Hay unos estudios que se realizaron y se vio que los enfermeros se tocaban 25 veces a lo largo de una hora la cara. Es algo involuntario, muchas personas se tocan la cara, yo me estoy controlando ahora y me doy cuenta que también me toco la cara, la nariz, el ojo, el pelo, porque es algo que forma parte de la naturaleza humana, pero acá tendríamos que andar como si estuviéramos en una situación de extrema asepsia, no tocar, no tocar, no tocar, no me toquen ni no toco, pero no es sencillo llevar adelante esto. Y la última parte de la prevención en la comunidad es la responsabilidad y la conciencia social, que está asociada con la cuarentena, con su cumplimiento, y que si tenemos síntomas nos quedemos en casa y nos lavemos las manos con frecuencia. También el Ministerio de Salud de la Nación ha trabajado mucho
con esto de lo que es la higiene respiratoria o etiqueta de la tos, enseñándole a todo el mundo la importancia de poder estornudar en el ángulo del codo y de utilizar un pañuelo también, y yo les agrego que ese pañuelo descartable utilizado para limpiarse la nariz o para sostener el estornudo, luego tiene que ser desechado y no se puede volver a guardar en la cartera, porque si no contaminamos la cartera, el bolsillo, lo que sea donde lo volvamos a poner. Tanto en los hospitales como en las casas, y en la medida que sea posible, habría que ventilar los ambientes, aunque haga frío unos minutos, porque se hicieron algunos experimentos donde muy poco tiempo, pero quedan a veces, cuando hay muchas personas juntas en un lugar, como puede ocurrir en la familia, pequeñas gotículas que están en el medio ambiente, y se vio como una corriente de aire rápidamente las hace desaparecer. Es decir, una simple corriente de aire, producto de abrir una ventana, ya limpió un ambiente. Y creo que eso es muy importante si lo sabemos en la medida en que lo podamos hacer. Y además también está recomendado por el Ministerio de Salud de nuestra nación. También el Ministerio ha hecho recomendaciones especiales, los cuales no las voy a repetir porque ya las conocemos, pero que son especiales para mayores de 65 años o más, y que incluyen, por supuesto, estornudar en el ángulo del codo. También se ha trabajado y se está trabajando con las situaciones que se dan en los geriátricos o hogares de ancianos, porque es muy frecuente que ellos se juntan, como se ve acá en esta foto, a jugar, tienen actividades lúdicas o pintan o hacen cerámica, etc. Y en realidad esto no se puede permitir por el riesgo que corren esas personas de si algún familiar les trae la enfermedad y ellos se contagian, a su vez contagiar a todos los demás. Y por supuesto, esto está asociado con lo que es la vacunación antigripal, que en este momento ya está la campaña lanzada, y que es muy importante para que las personas ancianas, por lo menos, no tengan que tener como comorbilidad una segunda infección, que sería la de influenza. Estas recomendaciones del Ministerio van cambiando frecuentemente. Ahora estamos en esta etapa, que es la etapa de contención, donde estamos tratando de guardar la cuarentena para poder tener una curva chata, y de hecho lo estamos logrando. Fíjense que los casos están entre 100 y 70 y no se mueven de ahí. Un día habrá 100, otro día habrá 70, otro día habrá 80, pero están dentro de ese rango, lo cual está dentro de lo esperable, a pesar de que, bueno, vemos todas las multas que se hacen por violación de cuarentena. La gran mayoría de las personas realmente la está cumplimentando, y eso se nota en el número de enfermos nuevos cada día. Vamos a ver cómo se previenen ahora los trabajadores de la salud, que también, por supuesto, por estar en la trinchera, son altamente vulnerables. La OSHA, como ustedes lo ven acá, es un organismo de salud ocupacional de los Estados Unidos y trabaja unido con el CDC, y en muchas circunstancias también trabaja unido con la NIOSH. NIOSH se escribe, que es también otro instituto de salud ocupacional de los Estados Unidos. Y ellos han definido que hay que utilizar precauciones estándar con los pacientes, precauciones de contacto, que si ustedes recuerdan, incluyen higiene de manos, uso de guantes, camisolín, y le ha agregado, porque no figuran en las precauciones de contacto, ni tampoco en las precauciones de gota, la protección para los ojos. Por ejemplo, gafas con ajuste seguro, antiparras o máscaras faciales. En febrero del año de 2020, o sea, hace muy poco, la Organización Mundial de la Salud, habida cuenta todos los videos que circulaban por el mundo, todas las cosas que vimos por televisión, todos los tipos de trajes que hay, de camisolines que hay, y de recomendaciones que hay de diferentes lugares, saca este artículo sobre el uso racional de equipamiento protector para el personal de salud frente a COVID-19. Y señala cuáles son los elementos de protección personal que tenemos que usar. En primer término, higiene de manos, que no es un elemento, por eso no está puesto en la lista, pero que es antes que nada, siempre. Tenemos que usar guantes, barbijos o máscaras quirúrgicas, anteojos de protección ocular o antiparras o máscaras faciales, y camisolines o batas. Y cuando vayamos a hacer o participar en el mismo ambiente físico donde se hacen procedimientos que produzcan aerosoles, tenemos que utilizar un N95, y si el camisolín que en ese momento tenemos no es hidrorrepelente, podríamos colocarnos un cobertor plástico, sobre todo que cubra la parte de adelante, no hace falta que cubra la parte de atrás, que puede ser plástico, puede ser de hule, y puede ser descartable o recuperable según la calidad de ese cobertor plástico. También el CDC europeo, el ECDC, realizó unas guías
para utilizar y quitar el equipo de protección personal en entornos de atención médica, ya sea para pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19. Esto lo publicó en febrero también de 2020 y es totalmente coincidente con el CDC, la OIA, la NIOSH y también con la Organización Mundial de la Salud. Fíjense que indica protección ocular, guantes, camisolina o bata, barbijos o mascarillas quirúrgicas y una máscara facial completa en conjunto con un barbijo quirúrgico. Esto es muy importante, fue publicado también por la Organización Mundial de la Salud recientemente y señala que COVID-19 es una enfermedad respiratoria diferente del ébola, porque el ébola se transmitía a través de fluidos corporales infectados. Hemos llegado a discutir la posibilidad de transmisión a través de la piel, habida cuenta de la cantidad de personal de salud que se enfermó e inclusive que se murió como consecuencia de la enfermedad del ébola. Esta diferencia en la transmisión hace que los elementos de protección personal que necesitamos para atender pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 también sea diferente. Específicamente, señala la OMS, los overoles o los mamelucos, también llamados elementos de protección personal para el ébola, no son requeridos para manejar pacientes con COVID-19. Es decir, no hacen falta. Son recursos finitos, los que hay en nuestro país, la mayoría han quedado como rezago de los que se compraron en 2014-2016, porque casi creíamos que el ébola venía para acá, junto con los cascos blancos, los cascos azules y todos los que estaban en misiones especiales en África, y después obviamente no se usaron, no se compraron, muchos hospitales tienen algunos rezagos también, y se los están entregando al personal. Pero es muy complicado establecer un elemento de protección personal que requiere dos cosas, porque tiene dos problemas. El primer problema es que al quitarlo se requiere de una persona que ayude, porque es muy fácil contaminarse en el momento en que uno se está retirando el overol o el mameluco. Y en segundo término, no se debe recomendar un material cuya provisión continua no puede ser asegurada. Esa es la segunda desventaja que tenemos con el uso de overoles, de overoles y mamelucos, y por lo tanto no se recomienda. Entonces, esto nos dice la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que esto no es ébola, es coronavirus. ¿Y por dónde entra el coronavirus? Por los ojos, la nariz y la boca. ¿Qué tenemos que cubrir con elementos de protección personal en primera instancia y tenerlo bien asegurado? Nuestros ojos, nuestra nariz y nuestra boca. Las manos, si tocan material contaminado, van y se lavan. Si tienen guantes, si sacan los guantes, se lavan las manos. Si cayó en la ropa, cayó en la ropa. Nos sacamos el camisolín y se terminó el problema. Pero la nariz, los ojos, la boca tienen que estar absolutamente cubiertos y bien cubiertos. Porque por ahí entra el virus, no entra por otro lado, tampoco por el pelo. Porque además, si ustedes se ponen una cofia, que cada uno puede ponérsela si quiere, si se siente más seguro, le cambia la forma de sacarse los elementos de protección personal. Porque se la tienen que sacar la cofia junto con las antiparras, en un movimiento muy especial. Así que, en base también a lo que decidan usar, tendrán que hacer la secuencia de retiro de los elementos de protección personal. Hay escasez de elementos de protección personal en todo el mundo y por supuesto el personal de salud está en alto riesgo. Y otro problema, que también fue anunciado por el director general de la OMS, que es que los precios se duplicaron, por ejemplo, del barbijo quirúrgico por 6, de los respiradores N95 por 3 y de las batas por 2. Y ellos calcularon como un modelo que por mes, para responder a esta epidemia del COVID-19, se requerían en el mundo 89 millones de máscaras, 30 millones de camisolines, 1.59 millones de antiparras, 76 millones de guantes y 2.9 millones de litros de sanitizante de manos, o sea, de gel alcohólico. Entonces hace todo un llamamiento para el uso de los elementos de protección personal en forma racional y apropiada para poder contar con ellos hasta que se pueda controlar esta pandemia. Hablábamos antes de precauciones estándar. Yo no quiero repetir lo que son las precauciones estándar porque todo el mundo a esta altura estimo que conoce. Sabemos que es una estrategia de prevención bidireccional, protege personal y protege pacientes, pero algo que es muy importante que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en este momento, que la seguridad está basada en nuestro comportamiento. Es decir, de nada nos sirve contar con elementos de protección personal si no sabemos colocarlos, y mucho peor todavía, porque nos podemos contaminar, no sabemos retirarnos. Por eso estamos hablando de seguridad basada en el comportamiento.
basado en cómo yo aprendo a colocarme los elementos de protección personal y cómo yo aprendo y me entreno para poder retirarlos con seguridad, porque yo soy artífice de mi destino acá. Entonces, las precauciones estándar van a requerir barreras protectoras, que son los elementos de protección personal, y prácticas específicas para dar seguridad en su uso y en su retiro, por supuesto, higiene de manos, y lo que es limpieza y desinfección de superficies altamente tocadas. Señala la Organización Mundial de la Salud que los que tienen protocolos de limpieza y desinfección habituales, por ejemplo en las áreas de cuidados intensivos, no necesitan cambiar sus protocolos, porque este es un virus lábil, muere hasta con amonio cuaternario de tercera generación, no hay grandes problemas, pero lo que sí tienen que hacer es aumentar la frecuencia de la limpieza y llevarla a, si fuera posible, 3-4 veces por día. Vamos a ver ahora las barreras protectoras y las prácticas específicas rápidamente. Primero de todo, antes de colocarse cualquier elemento de protección personal, higiene de manos, ya sea con soluciones de base alcohólica o con agua y jabón. Y esta secuencia de colocación está escrita desde el año 2007 en las guías de aislamiento del CDC, que se fueron refrendadas el 15 de febrero del 2017, o sea que siguen en plena vigencia. Lo primero que me tengo que colocar es el camisolín. El camisolín puede ser de un modelo envolvente, que se ata al costado, que se ata adelante, o el tradicional, que se ata atrás con tiras o con un abrojo, o inclusive hay modelos que tienen botones. Lo importante es que esté atado y que esté sujeto, porque si no se corre el riesgo de contaminar más el medio ambiente y que las personas se contaminen más también. El segundo elemento es la protección respiratoria, y la vamos a elegir en base a la práctica que vamos a realizar. Un barbijo quirúrgico normal para toda práctica que no implique aerolización, y un N95 para toda práctica que sí implique aerolización. Fíjense cómo en esta figura, cómo está colocado el barbijo quirúrgico, con el puente de la nariz ajustado del barbijo, el barbijo estirado hasta debajo del mentón, la tira superior atada a lo alto de la nuca y la inferior atada, perdón, la tira superior atada a lo alto de la cabeza y la inferior atada en la base de la nuca. El tercer elemento de protección personal son las antiparras, los anteojos de protección ocular o la mascarilla facial, lo que cada institución decida que va a utilizar. Y el último elemento son los guantes. Así como ese es el último elemento, sabemos que los guantes son el elemento más contaminado. Y sea como sea, lo primero que me tengo que sacar antes de tocarme cualquier parte del cuerpo son los guantes. Tengo que hacer higiene de manos y después sigo sacando las cosas. En segundo término se mencionó que había que sacarse las antiparras, en tercer término el camisolín, y por supuesto, fuera de la habitación del paciente ya, habría que sacarse la protección respiratoria. Es el único elemento que es mandatorio que uno se lo saque fuera de la habitación del paciente. Esta indicación de que tanto los guantes, la higiene de manos, como el retiro de antiparras y camisolines se hagan dentro de la habitación del paciente, es relativo y está sujeto a la capacidad y amplitud que tengan las habitaciones de esos pacientes, o box, o donde el paciente se encuentre. También se puede establecer un lugar determinado fuera de la habitación para que las personas se saquen nada más que los guantes y se laven las manos dentro de la habitación y el resto se lo retiren en otro lugar. Eso es algo que hay que protocolizar y que cada institución lo tendrá que hacer, o cada piso, o cada lugar, porque las estructuras, aún en una misma institución, no son iguales según piso, según sea terapia, según sea sala general, según sea pediatría, obstetricia, etc. Entonces cada lugar tiene que protocolizar según cómo puede hacerlo de la mejor manera posible. Inclusive a mí me planteaban hoy si se podían sacar primero el camisolín y después las antiparras. Si lo hacen con técnicas, el sacado de las antiparras, sí se podría cambiar ese orden. Lo que nunca se puede cambiar es el orden de los guantes. Es lo que primero se saca, se lavan las manos y después se procede al resto. Como tampoco se puede cambiar el último orden, que es el de la protección respiratoria, porque nadie puede dejar de respirar y no hay que hacerlo sin cobertura adentro de la habitación del paciente. Así que hay que hacerlo siempre afuera. También el CDC más o menos colabora lo mismo que yo les dije ahora, pero estos son póster que ustedes los pueden bajar. Es muy importante para las personas poder ver todos los días esto y aquella cosa que no recuerdan, volverla a repasar. Porque yo les puedo asegurar que cuando en el 2014, 2015, 2016 se entrenaba personal de salud en el hospital para la posibilidad de que viniera el ébola, aprendí que las personas no saben colocarse los elementos de protección personal como corresponde, y mucho menos retirárselo. Es más, en el marco de esta pandemia, he tenido consultas de personas que me han dicho que era mejor
colocarse los barbijos al revés, quiere decir que se ajustaban lo que tendría que ser el ajuste del puente nasal a la altura del mentón. O sea, entonces uno dice, evidentemente, nos hemos olvidado un poco de lo que aprendimos en la escuela, y esto se soluciona rápidamente con un poco de práctica y entrenamiento. No es una cuestión tan difícil de solucionar. Acá tenemos otros póster también que nos van enseñando paso a paso cómo ir retirándonos adecuadamente cada cosa con seguridad. Cómo sacarse el camisolín, por ejemplo, como ustedes pueden ver acá. Este sería el conjunto de elementos de protección personal. Tenemos la bata que podemos utilizar. La bata que vamos a utilizar, hay una indicación que si en la medida de lo posible, que sea hidrorrepelente. Eso se contradice con otras cosas que ha señalado la OMS últimamente, junto con el CDC, que señala que uno tiene que dar prioridad a los camisolines hidrorrepelentes para el personal que está trabajando en áreas de terapia intensiva, en el sentido de que son los lugares donde la aerolización es mayor y las prácticas que van a generar aerolización son mayores. Y también tendría que dar prioridad para el uso general de camisolín, no estamos hablando ahora del hidrorrepelente, sino del camisolín común general, a aquellas personas que vayan a hacer procedimientos que impliquen un alto índice de salpicaduras, como bañar al paciente, por ejemplo, la higiene de la boca, etcétera, etcétera. Hay toda una lista que ahora vamos a ver, que pone a disposición la OMS y el CDC para poder definir. O sea que dentro de lo que es la necesidad, con aquellas cosas que son complementarias, hay cierta laxitud para la utilización. Después tenemos el N95 o el barbijo quirúrgico, a independencia de la práctica que se vaya a realizar, y las antiparras o la máscara facial. Este es un estudio que habla de la contaminación del personal de salud durante el retiro de elementos de protección personal. ¿Sí? Fue publicado en la revista JAMA en el año 2015 y demostró que el 46% de las veces que se retiraban la bata y los guantes, 200 personas sobre 435 observadas, se detectó contaminación posterior. Y esto se hizo en 4 hospitales y el porcentaje fue similar en los 4 hospitales y se ubicó en un rango del 42 al 50% de contaminación cuando el personal de salud se retiraba la bata y los guantes. No hubo diferencias por profesión en este estudio. Este es otro estudio donde hicieron con material fluorescente para detectar contaminación y lo encontraron, después de sacarse los elementos de protección personal, en las manos, fíjense cómo se ve la cuestión fluorescente, en el cuello, en la parte media del cuello y en el hombro del camisolín. Este es otro trabajo en el cual ellos hicieron también una intervención educativa para que la gente aprendiera cómo ponerse, cómo sacarse los elementos de protección personal, y fíjense la diferencia según profesiones, los errores que cometían antes y cómo esos errores disminuyen después de la intervención educativa. Esa intervención educativa se mantuvo estable en el tiempo, porque fíjense que un mes después estaba en un índice muy bajo de errores, cercano al 10%, y 3 meses después más o menos se había mantenido igual. Otro estudio que habla, publicado en American Journal of Infection Control, sobre el medio ambiente y contaminación corporal, y se compararon 2 métodos y se vio qué pasaba con las manos y la ropa del personal de enfermería, y fíjense que también detectaron contaminación de uniforme y contaminación de la palma de las manos por tirar equivocadamente y mal los elementos de protección personal. Imagínense, esa palma de la mano llega a tocar nuestra cara, nuestros ojos, porque pica la conjuntiva, o la boca. Nos autoinoculamos rápidamente el coronavirus. El método de eliminación es un factor que afecta a la contaminación. Por eso también es muy importante que como les decía antes, que cada lugar analice su estructura. Si se puede hacer dentro de la habitación, se hace, y si no, que busque un lugar adecuado para que lo puedan hacer. No hay que sacarse los elementos de protección personal de manera arbitraria, por ejemplo, tironeando de la bata o tironeando del delantal plástico, sino haciéndolo, aplicando las indicaciones para que sea seguro. El camisolín tiene que tener, en la medida de lo posible, puños tejidos, o si no, algún enganche en el dedo, porque no se tiene que mover. Tiene que ser idealmente modelo envolvente, pero puede ser perfectamente usable un camisolín que se ate a la espalda, a la altura del cuello y de la cintura, la longitud adecuada, idealmente lo más cerca posible de las rodillas, sino debajo, y buen ajuste porque tiene que quedar bien cerrado. ¿Sí? Como ustedes están viendo acá, tiene que estar bien asegurado. Para sacarlo, se desatan las tiras de ajuste de cuello y cintura,
se desmontan los hombros y se trata de que quede dentro, enrollándolo, la parte que estuvo en contacto con el exterior, como ustedes pueden ver acá en la figura. Si el camisolín es descartable, va al cesto de la basura así enrollado, y si es de tela, porque lo estamos utilizando en conjunto con un delantal de hule o de plástico, irá al cesto de la ropa sucia para que vaya al lavadero. Algo que es muy importante recordar, que ya fue publicado en el año 2007 y causó un gran revuelo, es el uso único de camisolines de tipo descartable o de tipo de tela, porque los usamos una vez y después los ponemos para lavar, o si son descartables, los usamos una vez y después los tiramos a la basura. Y esto surge en algo que ahora sí vemos que importante es, porque cuando nosotros escuchábamos que por qué el CDC se le había ocurrido, y a la PIC, la Asociación de Profesionales de Control de Infecciones, hacer este cambio, nos decían que era por una razón de bioseguridad, porque ellos habían hecho muchos estudios y habían visto que es prácticamente imposible volverse a poner el camisolín que uno mismo se sacó y dejó colgado, ponérselo una segunda vez, sin de alguna manera contaminarse alguna parte del cuerpo. Así que fíjense que eso que nosotros decíamos, bueno, pero qué exageración, hoy se convierte en algo realmente importante porque no queremos justamente contaminarnos con gérmenes o secreciones que pudieran haber quedado en el camisolín, ninguna parte del cuerpo, pero sobre todo de la cara, los ojos, la nariz o la boca. Entonces, hoy tiene más vigencia que nunca por una cuestión de bioseguridad, y en este momento me doy cuenta que tengo que aplaudir las decisiones que tomaron ellos en su momento. ¿Cuántos años atrás hace? 2007, de no reusar los camisolines y tratar de que no queden colgados por todos lados, como ustedes ven en esta foto, del pie de suelo, de la mesada, etc. Y sí, es cierto lo que dice acá, los costos institucionales se elevan, pero la seguridad, la bioseguridad del personal de salud, que es el que está hoy luchando con toda la trinchera, no puede ser tampoco menospreciada. Así que hay que ponerlo en la balanza. Los guantes, en la medida de lo posible, deberían ser de puños largos porque se colocan por encima de la manga del camisolín. Siempre que vamos a entrar en la habitación de un paciente, nos lavamos las manos y nos colocamos guantes, y tratamos de no tocar con los guantes nada que no sea necesario para la atención del paciente, y mucho menos con los guantes puestos ajustarnos a algún elemento de protección personal, o tocarnos la cara, o si pica el ojo, rascar el ojo, etc. Y siempre que dejan de ser necesarios, retirarlos con una técnica adecuada, que ahora la vamos a ver, y proceder a la higiene de manos. Acá estamos viendo la remoción de los guantes, donde uno se va metiendo dentro del otro, de modo tal que quede como una bolsita que contiene ambos tipos de guantes. Algo que quiero aclarar, porque lo he visto hacer en algunos videos europeos y la verdad que no es correcto, es el frotado de las manos que están enguantadas con alcohol 70. Los guantes tienen fallas, sobre todo los guantes de la cajita, de la examinación, tienen fallas de salida de fábrica que están en el índice del 3 al 18%, es decir, tienen punciones que son imperceptibles al ojo humano, no los podemos ver, pero sí existen. Y el frotado con alcohol hace que esos gérmenes se pasen y entren en contacto con la piel de la mano. Así que si hay una cosa que está prohibida desde el año 2007 por el CDC en sus guías de aislamiento, es justamente en la higiene de manos con los guantes puestos. Hay que sacarse los guantes y después hay que frotarse las manos, pero no antes. Siendo ideal si podemos hacerlo con agua y jabón en el caso del coronavirus, ¿no? Protección ocular, si vamos a utilizar anteojos de protección ocular o antiparras, como la que ustedes ven acá en la foto, tienen que tener un sistema antiempañamiento, porque las personas que necesitamos utilizar anteojos las 24 horas del día, no lo podemos quitar para trabajar y tenemos que tener una antiparra o un anteojo de protección ocular con una caja grande, de modo tal que yo los pueda utilizar dejando mis anteojos personales puestos debajo. Estos anteojos especiales o antiparras o máscaras faciales, y si no vamos a utilizar esto y los sustituimos por máscaras faciales, son individuales. Es decir, que cada persona se tiene que hacer cargo, después que la dejó de usar, de su limpieza y su desinfección, y de dejarlas listas para volverlas a usar en la oportunidad que le corresponda. No requieren esterilización. ¿Cómo los vamos a retirar? Fíjense la maniobra que ustedes están viendo acá. Se toma, siempre se considera que todo elemento de protección personal, el barbijo, el N95, las antiparras o la máscara, de la parte de adelante siempre está contaminado. Entonces cuando uno lo retira, nunca lo tiene que tomar de esa zona. Siempre de los elásticos, de las tiras. Fíjense acá, esta persona
coloca sus dos dedos índices en los costados de su cabeza y hace un movimiento hacia adelante, con lo cual retira su antiparra, sin que toque su cara. Esto de la transmisión a través de la superficie ocular, dicen algunos estudios, como estos son estudios realizados en China, yo ni puedo ni pronunciar el nombre de los autores, Chen Wei Lu y colaboradores, así me sale más fácil, ellos publicaron un estudio, eran oftalmólogos, señalando de que no se podía ignorar la transmisión a través de los ojos. Por lo menos, no sé si la transmisión, pero sí el ingreso de los virus a través de los ojos. El 22 de enero, Wang Hawan, era un miembro del Panel Nacional de Expertos sobre Neumonía, informó que estaba infectado por el nuevo coronavirus durante la inspección que se había hecho en Wuhan. Él siempre usaba una máscara N95, pero nunca llevó nada para proteger sus ojos. Y varios días antes del inicio de su neumonía, Wang se quejó de que los ojos los tenía enrojecidos, ¿sí? Y hoy se habla hasta de dolor de ojos como una sintomatología también. Entonces, la exposición sin protección en los ojos, en la clínica de fiebre de Wuhan, donde él trabajaba, donde este médico trabajaba, podía haber permitido que el virus infectara a su cuerpo, que entrara a su cuerpo, porque tenía un N95, pero no tenía ninguna protección ocular. Las gotitas infecciosas y fluidos corporales tipo secreciones respiratorias podrían contaminar fácilmente el epitelio conjuntival. En general, los virus respiratorios son capaces de producir complicaciones oculares en pacientes infectados y luego de ahí pasamos a la infección, obviamente, respiratoria. No olvidemos entonces, y esto es básico para entender dónde voy a hacer hincapié en los elementos de protección personal, no olvidemos que se transmite y que ingresa a través de las membranas mucosas de ojos, nariz y boca. Entonces, los ojos desprotegidos pueden causar una infección respiratoria aguda y de ahí la recomendación del Lancet de febrero del 2020 de que era obligatorio el uso de gafas en conjunto con la protección respiratoria, sean barbijos quirúrgicos o sea un N95. Este es otro trabajo de Yuzhu Peng y otro colaborador que fue también publicado en ORCID, una revista científica, y también hablaba sobre si la nueva enfermedad de COVID-19 se transmitía a través de la conjuntiva. Y ellos analizaron pacientes, y analizaron la presencia de ácido ribonucleico en las lágrimas, en secreciones conjuntivales, y de 60 muestras de lágrimas y secreciones conjuntivales de 30 pacientes, las recolectaron en un intervalo de 2 a 3 días y vieron que en 29 pacientes que tenían la enfermedad, tenían COVID-19, pero no tenían conjuntivitis, no encontraron ácido ribonucleico. Pero sí, en uno de los pacientes que tenía conjuntivitis, en las 2 muestras de lágrimas y secreciones conjuntivales. No es común la transmisión por las conjuntivas, ¿sí? Pero puede ocurrir. Lo que sí puede ocurrir es el ingreso, porque hay que diferenciar la replicación conjuntival del ingreso de 2019 en ECOV en conjuntivas. Es decir, en algunos pacientes podrá haber o no replicación conjuntival, pero si yo no me cubro los ojos, el ingreso se puede producir en todas las personas, ¿sí? Por eso hablaba de que los oftalmólogos se infectaban frecuentemente debido al contacto cercano y casi sin distancia cuando hacen un fondo de ojos. Lo mismo están reclamando ahora los odontólogos, porque también el odontólogo está prácticamente pegado a la cara del paciente, está trabajando sobre la boca del paciente. Tiene también un altísimo riesgo. La transmisión a partir entonces de la superficie ocular no puede ser ignorada en base a estos estudios que hicieron, y porque contagió a algunos oftalmólogos, y porque se vio que no se puede utilizar una protección respiratoria si no se cubre también la superficie ocular, porque en base a esto se infectan. Esta es una imagen, un dibujo del doctor Li Wenliang, es un médico oftalmólogo, fue el primer muerto por COVID-19 en Wuhan, Hubei, China. Y la revista Medscape Nurses, en febrero del 2020, le rinde un homenaje haciéndole como una carátula especial y señala que fue quien valientemente dio la alarma sobre COVID-19 en los primeros días del brote. Obviamente no lo escucharon, no le hicieron caso y finalmente él, a la edad de 32 años, fallece. Las máscaras faciales, pasando de vuelta a los elementos de protección personal, fíjense en los modelos que ustedes ven acá, protegen la cara en forma completa, tienen que llegar hasta donde empiezan las orejas y por debajo del mentón por lo menos 5 a 10 centímetros,
para que se obtenga una muy buena cobertura facial, ¿sí? O sea, hay algunos que tienen elástico, otros que tienen tiras, otros que son particulares. Ahora se están fabricando mucho a nivel casero con impresoras 3D, y la verdad que con acetato que alrededor de 350, y son realmente muy buenas porque además permiten que las personas les duren mucho tiempo y los puedan limpiar, desinfectar y volver a reutilizar. El paciente dijimos que iba en aislamiento o precauciones, como lo quieran llamar, por gotitas o por gotas. Habíamos hablado de gotas grandes que no permanecían suspendidas en el aire, que caían a metro, metro y medio. Todo esto hace que en las habitaciones de estos pacientes no sea necesario un control de aire, como podría ocurrir para tuberculosis, sarampión o varicela, donde necesitamos, además de un control de aire, presión negativa del aire. El CDC habla de colocarse el barbijo quirúrgico cuando uno está entre 2 y 3 metros y medio del paciente, pero la verdad que las habitaciones que yo conozco en nuestro país, de los hospitales, ni bien abrí la puerta me encontré con la cama del paciente, no tengo 3 metros y medio hasta que llego a la cama del paciente. Por lo tanto, la recomendación en nuestro país es que el barbijo quirúrgico se coloca antes de entrar a la habitación del paciente. Se remueve de esta manera, desatando la tira superior, la tira inferior primero, la superior después, y tomando de las tiras se descarta. Inmediatamente después se hace una higiene de manos. Con respecto al N95, también se coloca antes de entrar a la habitación. En procedimientos que impliquen aerosoles, como intubar, tomar muestras, aspirar secreciones en un sistema abierto, participar de una broncoscopía, fibroscopía, etc. Y se van a retirar luego de abandonar la habitación del paciente. Para todas las enfermedades, no solamente para este nuevo coronavirus o para COVID-19, los pacientes no pueden utilizar respiradores N95. Son exclusivos para el personal de salud. Pero esto no está asociado con una escasez. Está asociado con que el respirador N95 genera presión negativa, y si se lo pongo a una persona que ya tiene problemas respiratorios, le puedo causar ahogo y muerte. O sea que una persona que tiene problemas cardíacos y respiratorios nunca puede utilizar un N95, incluyendo personal de salud. Pero volviendo a los pacientes, el paciente, aún un paciente con tuberculosis, también corre lo mismo, nunca puede utilizar un N95, siempre tiene que utilizar un barbijo quirúrgico. La excepción de la regla la podrían constituir algunos pacientes inmunocomprometidos que tienen que ser trasladados por alguna zona del hospital que está en construcción o en renovación, y para protegerlos de la presencia de Aspergillus, que es un hongo que puede estar en material de la construcción, y si no tienen problemas respiratorios, ellos sí podrían tener un N95 para transitar por esa zona para protegerse. Sería la excepción de la regla. Ningún otro paciente puede tener un N95 colocado, porque en realidad es peligroso para ellos, ¿sí? Mucho se habló sobre las mascarillas de tela y me cansé de responder consultas al respecto, y por eso puse esto, que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Las mascarillas de tela, de gas o de algodón, no se recomiendan en ninguna circunstancia. A pesar de que en este momento están diciendo que podemos utilizar las telas bien cerradas de sábanas y utilizar 3 capas o 4 capas, porque una sola no es barrera, obviamente, como dice acá, ¿no? Y estamos hablando que para la comunidad, no para el hospital, ¿sí? El hospital tiene que utilizar los barbijos que son de SMS o de friselina de 50 gramos, triple capa. No pueden utilizar barbijos de tela. En la comunidad podrían utilizarse con varias capas, porque son una protección de nariz y boca de la comunidad. El respirador N95, como ya hablamos bastante, se va a utilizar en procedimientos que generen aerosoles. La verdad es que cualquiera se lo pone en los hospitales, pero la recomendación de los organismos de salud ocupacional es que las personas, el personal de salud que va a utilizar un N95, primero tenga una evaluación médica por parte del médico laboral que le autorice su uso, porque las personas con asma, con alguna complicación cardíaca, no podrían utilizarlo, por lo menos no demasiado tiempo, y tendrían que estar evaluadas primero para saber si lo pueden utilizar. Por otra parte, el personal de salud tiene que aprender cómo lo va a cuidar al N95, cómo le va a hacer los test de evaluación para saber si todavía está viable, si el filtro está funcionando y está adecuado. O sea, y tiene que aprender a mantenerlo después de haberlo usado.
Esto es simplemente un resumen del programa de protección respiratoria para trabajadores de la salud de la NIOSH, la OIA y el CDC, que señala que los respiradores, los N95, vienen en varios modelos, tipos, tamaños, y uno tiene que elegir el que mejor se ajuste a su cara, porque es muy importante el sellado del respirador en contacto con la superficie de la cara, ¿sí? Hay que hacer pruebas para poder saber si el respirador ha quedado bien. Ahora las vamos a ver esas pruebas. Pero otra cosa que es importante recordar, que es que toda presencia de vello o de cabello en la zona de sellado del respirador N95 puede llegar a ser peligrosa y puede hacer fallar la hermeticidad de este elemento de protección personal. Entonces CDC y NIOSH se unieron y publicaron en qué circunstancias se puede o no utilizar un N95. Por ejemplo, ellos recomiendan, esto es obviamente para los hombres, que estén bien afeitados para que no haya ninguna interferencia de vello entre la zona de sellado, que está marcada en marrón acá, del respirador N95, y la piel de la cara. Por ejemplo, no se puede usar un N95 en barba de 3 días, en barba de más de 3 días, en una barba completa, la que tiene bifurcación francesa, en la que tiene barba de chivo, barba de barbilla, barba de chivo extendida, barba circular. Son todas traducciones literales. Y se podría utilizar cuando, por ejemplo, las personas que tienen un pequeño parche de vello debajo del labio, por ejemplo. Tampoco se puede utilizar barbijo en aquellas personas que tengan barba tipo cola de pato, Verdi, estilo Garibaldi, barba de leñador, Van Dyke o Imperial, y en aquellos que tienen pequeño vello, como por ejemplo la variedad Anca o Balbo, hay que tener cuidado y analizar a ver si ese pequeño vello que tengan no vaya a interferir en la zona de sellado del N95. Con respecto a las patillas, se pueden usar siempre y cuando no se introduzcan en la zona de sellado, no se pueden utilizar cuando hay tipo chuleta de cordero, Willy o el bigote tipo herradura, el bigote tipo zapa, tipo cepillo de dientes, pantalla de lámpara o zorro, y sí se podrían utilizar, por ejemplo, cuando son tipo lápiz, como ustedes ven acá en el dibujo. Se pueden utilizar también en el bigote tipo morsa, pincel de pintor, chevron, manubrio, no en villano, por ejemplo, porque el villano muchas veces, como tiene curvo el bigote, puede salir por la zona de sellado. Tampoco pueden utilizar N95 aquellos que tengan bigote Fumanchu, bigote inglés o bigote estilo Dalí. Esto que generalmente a más de uno le habrá sacado una sonrisa, piensan que por algo lo hizo el CDC y es una recomendación que en realidad se debería cumplimentar. Fíjense acá, en esta diapositiva se enseña cómo colocarse el N95 tomándolo en esta forma con la mano. La tira superior es la primera que se coloca y se deja por encima de la oreja, y la tira inferior se pasa por arriba de la superior y se coloca debajo de la oreja. Después que se hizo esto, con los dos dedos, no con una sola mano, si hay que hacerlo con las dos manos, el dedo índice y medio de cada mano, se ajusta el puente de la nariz, o sea, se moldea la zona metálica para que quede justo y bien ubicada sobre el puente de la nariz, y después hacemos los controles de sellado, positivo y negativo. Para el control de sello positivo vamos a insuflar, o sea, vamos a soplar y vamos a controlar que no haya ninguna filtración del aire. Esto prueba la presión positiva dentro del respirador, y si no pasa aire, está todo correcto. Después vamos a hacer la prueba de control de sello negativo, es al revés, vamos a inhalar profundamente y si no hay ninguna filtración, la presión negativa va a hacer que el respirador se nos pegue a la altura de la mejilla, se pega, se adhiere al rostro. En ese caso está todo bien y podemos utilizar con seguridad el N95. En el año 2009, en el Hospital Garrahan donde trabajaba, una investigadora, que es la doctora Graciela Dermigian, realizó una investigación tecnológica en relación con todo lo que eran barbijos y sobre todo N95, porque había un gran faltante de N95 en ese momento en todo el país y no se podía conseguir, no había ni para comprar importado, no había manera de conseguirlo. Entonces hizo toda esa investigación para poder definir si los íbamos a reusar y cuánto tiempo y cuánto no. Esa revisión fue después revisada por la doctora Bolonia, que era la jefa del servicio, y por quien les habla. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque ahora empiezan a circular en el mercado N95 que son R, o que son P95, o que son P100, y me preguntan, ¿sirve o no sirve? La verdad que el N, R o P está asociado a la resistencia al aceite que tienen esos respiradores.
Los N95 no son resistentes al aceite, pero en el fondo no los necesitamos porque no hay ningún aceite donde estamos trabajando. El R tiene algo de resistencia y el P es totalmente resistente. Pero tanto el R o el P sirven y se pueden utilizar para el propósito que nosotros estamos ahora discutiendo. Fíjense que tenemos N95, N99, N100 y las correspondencias en R y en P. El N95 filtra 95% de eficiencia, el N99 97% de eficiencia y el N100 99.7% de eficiencia. También hay que pedirle a los proveedores su certificado de calidad y de conformidad. ¿Qué quiere decir esto? La certificación de un barbijo es un procedimiento por el cual una tercera parte afirma por escrito que ese producto cumple con los requisitos especificados. Ese documento está emitido de acuerdo a reglas de cómo tiene que ser ese N95 y qué es lo que tiene que ofrecer, y esa tercera parte que va a certificar y va a decir que está bien o no ese N95, va a emitir un documento, un certificado. Ese certificado se le tiene que pedir al proveedor. Si el proveedor es extranjero, es de Estados Unidos, de China o de otro lugar, lo puede mandar por fax, porque yo muchas veces en el hospital he pedido el certificado de conformidad y me lo enviaron por fax. Argentina hace muchos años que quiere hacerlo, pero todavía no logró certificar, o sea, no puede conformar ese certificado de calidad que se requiere para un N95. Por lo tanto, no existen N95 ni similares Made in casa, o sea, industria argentina no existen, así que no se pueden comprar. Podemos comprar de Estados Unidos, ya sea N95, N99 o N100, todos certificados por el NIOSH, que tienen que tener la sigla NIOSH impresa en el N95, de la Unión Europea, que es CE, y tenemos los clase 2, que son FFP2, filtran el 95%, o los FFP3, que son los clase 3 y filtran el 99.97%. También podemos comprar de Australia, de Nueva Zelanda, sea P2 o P3, ya deberíamos comprar directamente el que es P3, que filtra el 99.25%, porque el otro no llega al 95% requerido. Si vienen de China, tenemos clase 1 y clase 2, 95 y 99% de filtración respectivamente. De Japón, segunda clase 95% y tercera clase 99.9%. De Corea, primera clase 94% y el especial 99.95%. Y hace un par de años se agregó Brasil, que tiene la misma nomenclatura que Europa, FFP2 95% y SA FFP3 99%. La sigla de conformidad de estándar europeo es EN-149 y la China es GB 2626. En el hospital, en una primera instancia, nosotros habíamos definido que el respirador, como lo marcaba en ese momento la NIOSH y la OIA, era descartable, que no se tenía que reutilizar porque no había datos publicados sobre tiempo de efectividad para el usuario, y que si se humedecían, se ensuciaban o se aplastaban, el tiempo de vida útil se reducía, su eficacia también, y en el caso de que se quisieran usar, siempre tenían que estar guardados en lugares limpios y secos. Finalmente, la cosa se complicó lo suficiente como para que no hubiera N95 en todo el país, y primero se estiraron a 3 días y después se estiró a 7 días y finalmente 10 días en algunos casos. ¿Qué dice el CDC, la OIA y la NIOSH? O sea, el CDC acompañado de sus dos organismos de salud ocupacional de los Estados Unidos. Dice que los N95 son de un solo uso y que deben descartarse después de ser usados, pero, sin embargo, si son usados por una misma persona, se acepta que se usen mientras no se encuentren dañados, o sea, ajados o rotos o sucios, lo cual es muy difícil de controlar. Y esto es verdad, yo veo en algunos videos gente que lo dobla por la mitad, se lo guarda en el bolsillo, lo pone en una bolsa de nylon doblado a la mitad, ya le rompió el filtro si hizo eso. O sea, no se pueden doblar ni nada. O sea, así como me lo saco, así tiene que quedar, impecable, para que no se deteriore el filtro. Lo puedo envolver suavemente en una hoja de papel, o lo puedo poner en una bolsita de papel, o en una compresita de tela, pero todo muy suave y tratando de ni tocar, sobre todo cuando son los rígidos, de ni tocar la parte rígida que tiene el N95. El CDC señala que la verdad es que no se puede deteriorar rápidamente el filtro de los N95 y que eso depende de la saturación, de la carga de partículas medioambientales, lo cual en un hospital es difícil de medir,
porque en realidad estos N95 inicialmente hicieron para carpintería, donde hay mucha polución porque están raqueteando paredes, utilizando pinturas, aceites, etc. Por lo tanto, no hace ninguna recomendación. Solo seguir lo que dice la olla, si lo vamos a volver a usar. Guardar envueltos en telas de algodón o toallas livianas y secas, o en bolsitas de papel, o en papeles, simplemente en papeles, y no guardar en bolsas de plástico, porque las bolsas de plástico, o el otro día veía un video donde alguien lo guardaba en un tupper y le ponía la tapa. En el tupper se puede guardar, pero abierto, sin tapa, pues si le ponen la tapa, generan humedad y esa humedad va a deteriorar el filtro del N95 y no va a servir más. También la olla, junto con esta recomendación, dice que para utilizar este tipo de N95, como les dije antes, se requiere que el personal tenga una evaluación médica previa. Si vamos a comprar un N95, tenemos que fijarnos de que todas estas cosas se cumplan. Primero, que figure la clase de filtro que tiene, si es N, P o R, y el nivel de filtrado, si es 95, 99 o 100. El número de aprobación de NIOSH, si se trata de N95 comprados en Estados Unidos. Si se trata de Europa, la aprobación no es de la NIOSH, sino creo que es de la Comunidad Europea. El número de modelo, el número del lote si lo ponen, porque no es obligatorio, el nombre de la marca, y en este caso el nombre, si son de Estados Unidos, el nombre NIOSH con letras mayúsculas o directamente el logo de la NIOSH. Pero tiene que tener esto, ¿sí? Si eso no lo tiene, no sirve. También tiene un apéndice especial, la olla, donde señala que las personas con antecedentes de enfermedades respiratorias como asma, EPOC o afecciones cardíacas no pueden utilizar un N95 y tienen que consultar previamente al médico laboral. Y acá ustedes tienen una página donde todo esto que yo les estoy comentando lo pueden leer y con mayor detalle todavía. Porque la olla además tiene una guía especial que hizo ahora, que se puede consultar, que es para preparar los lugares de trabajo para la posibilidad de la enfermedad COVID-19. Y también señala que el equipo de protección personal que tienen que tener los trabajadores es el mismo, la verdad que es el mismo que se viene recomendando, el que viene recomendando el CICI o que viene recomendando la OMS. También pueden buscar más información en este sitio web que figura acá registrado. ¿Qué tienen que tener según la olla, el CDC o la NIOSH? Camisolines, guantes, respiradores descartables, 95 de mejor filtración y protección ocular. La protección respiratoria es parte de un programa de protección respiratoria como vimos antes. Al quitarse los elementos de protección personal que estén contaminados, como el respirador, no hay que tocar la parte exterior del N95 sin usar guantes. Es decir, directamente, como los guantes es lo primero que me saco y me lavo las manos, no debería tocar la parte exterior del respirador. Debería sacarme las tiras sin necesidad de tocarlo y depositarlo de modo tal que quede, si es rígido, la parte que genera la elevación hacia arriba. Asegurarse que siempre tenemos elementos para lavarnos las manos, por supuesto, y también la NIOSH tiene una guía especial en la cual habla de dos circunstancias donde uno podría tener mayor tiempo puesto el N95. Uno habla del uso extendido y otro habla de la reutilización limitada. Son las dos cosas que analiza la NIOSH, que es un organismo de salud ocupacional. Cuando habla de uso extendido está hablando de, por ejemplo, en una circunstancia donde hay varios pacientes que van a requerir mi atención o donde voy a realizar prácticas que generen aerolización. O había uno que generaba aerolización y los otros no. No importa, yo tengo puesto un N95, no me voy a estar cambiando y poniéndome un barbijo quirúrgico. También se puede poner un barbijo quirúrgico adelante de un N95, pero esa práctica, que si bien está permitida y es fantástica, está limitada por la provisión de los barbijos quirúrgicos. O sea que si no sería como utilizar dos elementos de protección personal al mismo tiempo. La idea de ponerse un barbijo arriba de un N95 es que dure más, que se deteriore menos tiempo el filtro, pero por otro lado estamos gastando también un barbijo quirúrgico, ¿no? Cuando habla de uso extendido, habla de eso, de la atención de varios pacientes juntos, y cuando esa persona solo se está cambiando entre pacientes los guantes y se está lavando las manos, y sigue trabajando con las mismas antiparras que tenía puesta, la misma máscara, el mismo respirador y el mismo camisolín. Solo se va a lavar las manos y poner guantes. Eso es uso extendido. Extendemos a varios pacientes con el mismo N95 colocado. Reutilización limitada se refiere a cuando me lo voy a sacar. Es decir, lo saco
y lo voy a guardar para usar en una segunda oportunidad. En ese caso, la reutilización limitada para el NIOS es de 5 usos, que pueden ocurrir todos juntos en un mismo día o en 5 días diferentes. Esto en nuestra práctica es prácticamente imposible, y porque no vamos a tener, es imposible que usemos 5 veces y nada más, tenemos que usarlos un poco más, y sobre todo ahora en el marco de algo que no sabemos cómo puede terminar en nuestro país. Y les quiero recordar que el Ministerio de Salud estableció una duración máxima de los N95 de 15 días. Por supuesto, si se rompió antes, o se destruyó, o se ajó, o se ensució, habrá que cambiarlos. Estamos hablando de un máximo de tiempo de duración de los N95 que, bien mantenidos, se va a extender hasta los 15 días. ¿Sí? Esta es toda la guía que ustedes pueden buscar en el ñayos, que les va a explicar cuándo ustedes podrían reutilizarlo, cuántas veces y lo que significa la reutilización limitada y el reuso. También habla de que se pueden colgar en algún área. Por supuesto, no se puede escribir arriba del N95 porque se deteriora el filtro, así que se escribe o en el elástico o en la pared donde lo van a colgar, o si lo van a guardar, como también está indicado, en papeles o en compresas, se puede poner una etiqueta ahí. Muy bien, vamos a ver algunos otros conceptos que tienen que ver con esto. ¿Se acuerdan lo que empezamos hablando de los elementos de protección personal según la OMS? Bueno, vamos a seguir con esa línea, porque ahora vamos a ver cómo uso racionalmente esos recursos, en qué lugar, con qué contexto, qué me pongo yo y qué le pongo al paciente. Vamos a ver 2 o 3 porque si no se transforma en algo muy pesado de contar esto. Total, esto le queda a disposición de ustedes y lo pueden volver a buscar y consultar según la circunstancia. Es simplemente una orientación de qué me pongo, en qué lugar, en qué momento y según lo que estoy haciendo. Por ejemplo, personal de salud va a entrar a la habitación de un paciente que tiene COVID-19. ¿Qué se va a poner? Barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular. Si va a entrar a la habitación de un paciente o a participar de un procedimiento que genere aerosoles, ¿qué se va a poner? Respirador N95, camisolín, guantes, protección ocular, y si su camisolín no es hidrorrepelente, se recomienda el uso de un delantal plástico por delante del camisolín. El personal de limpieza, siempre que ingrese a habitación de pacientes o a limpiar consultorios, se va a tener que poner la misma vestimenta. Barbijo quirúrgico, camisolín, guantes resistentes, protección ocular, y o usa botas o usa calzado cerrado. Es la recomendación de la OMS. Las visitas, cuando no estén sumamente restringidas y en situaciones muy particulares que evaluarán las jefaturas de terapia intensiva si podrá entrar o no, o de las salas comunes, de la sala de clínica médica, si puede entrar o no la visita, tienen que hacerlo con un barbijo quirúrgico, camisolín y guantes. ¿Sí? Elena, ¿Sí? 15 minutos. Bueno, ya voy a tratar de cerrar. Gracias. En el triage, bueno, en el triage, los pacientes que tienen síntomas respiratorios, cuando el personal de salud los detecta, tiene que colocarlos en barbijo quirúrgico, si el paciente lo tolera, por supuesto, y colocarlos a una distancia espacial entre otros pacientes y nosotros de al menos 1 metro. Si no tiene síntomas, obviamente no se requiere nada. El técnico de laboratorio, que va a manipular una muestra respiratoria, tiene que utilizar, según la OMS, un barbijo quirúrgico, pero por consenso intersociedades científicas SADI, ADESI, INE, se definió que el que toma las muestras respiratorias tenga colocado un respirador N95, porque es una práctica de alto riesgo. Los pacientes cuando le toman la muestra por lo general tosen, tienen reflejos y puede aplicarlo. Y el barbijo quirúrgico no ser la protección que esta persona necesita. También camisolín, guantes y protección ocular. El personal administrativo no requiere de ningún tipo de elemento de protección personal. Los consultorios, exactamente más o menos lo que vimos. También hay indicaciones de las salas de espera, cómo se tiene que mover. Hay indicaciones para el hogar. Una cosa son los cuidadores y otra cosa son los trabajadores de la salud que van a asistir a una persona enferma en el hogar. También hay indicaciones para las áreas públicas, las escuelas, las estaciones de trenes, qué es lo que habría que hacer, las áreas de screening en aeropuertos, en alguno de esos lugares donde llega personal de otros países, por ejemplo, están estudiando. Áreas de aislamiento temporario, como podría ser una habitación dentro del triage, donde están poniendo a alguna persona enferma hasta que se le tome la muestra o se defina qué es lo que se va a hacer con ella. Las ambulancias, cómo se viste el chofer,
cómo se viste la persona que va a limpiar después esa ambulancia, en qué circunstancia el chofer usa qué cosa y qué cosa no va a usar, eso es todo para estudiarlo. Y esto después lo pueden encontrar, está en inglés, pero lo pueden encontrar en este sitio web que les mostraba recién. También el Ministerio de Salud acompaña todo esto, que es internacional, y realmente ha tomado desde bastante lo mismo que la OMS, que la OPS, que el CDC, y también ha hecho las mismas recomendaciones, como ustedes ven acá, para colocarse, para retirarse, para atender a los pacientes. Todo esto está a disposición en la página del Ministerio de Salud de la Nación. Habla de la desinfección también, y para aquellos que no tengan un protocolo y quieran cambiarlo y pasarse a solución de hipoclorito de sodio, recomienda el uso de 1000 partes por millón. Y señala que los virus se inactivan luego de 5 minutos de contacto con algunos desinfectantes de uso habitual, como por ejemplo la lavandina doméstica. Pero si están usando otro producto, monopersulfato de potasio, o amonio cuaternario a partir de la tercera generación, o peróxido de hidrógeno, se puede seguir usando perfectamente. No es conveniente que se haga un cambio de protocolo. También indica lo que tiene que tener puesto el personal de limpieza. Para la ropa de cama, usada con el paciente COVID-19, la Organización Mundial de la Salud dice que los que transportan o van a retirar la ropa de la cama y los que la van a transportar al lavadero tienen que tener una vestimenta especial, como por ejemplo barbijo quirúrgico, bata de manga larga, guantes calzados sobre las mangas de la bata o del camisolín, protección ocular y delantal plástico siempre y cuando esa bata o camisolín que tiene puesto no sea impermeable. Por supuesto va a utilizar botas o calzado cerrado. Está prohibido llevar las sábanas pegadas al cuerpo, y para evitar eso se recomienda que se coloquen en bolsas o en algún recipiente y se lleven rotuladas. Si se detecta presencia en las sábanas de excrementos sólidos, como materia fecal, vómitos, se tienen que quitar con un objeto plano y duro, depositarlos en el inodoro o en el chatero, y si eso no está en la misma habitación del paciente, se colocan en un cubo con tapa o se tapan con algo y se transportan hasta donde está el inodoro o el chatero más próximo. ¿Cómo se lavan? Los hospitales y los sanatorios grandes suelen tener lavaderos que tienen lavarropas de tipo industrial, que trabajan a temperaturas elevadas de agua, entre 60 y 90 grados, y tienen ciclos de lavado que están entre 20 y 25 minutos, y en ese caso se lavan de la misma manera que se lavan las demás sábanas y junto con las demás sábanas, porque no hay ningún problema. Y se puede utilizar el mismo detergente común que se usa para lavar la ropa el resto de la ropa del hospital. Ahora hay instituciones, o hospitales, o lugares donde no tenemos o no existe la posibilidad de que los lavarropas puedan llegar a tener ciclos de agua caliente. En ese caso, la indicación es dejar la ropa previamente, la que proviene del paciente COVID-19 sospechoso o confirmado, en una solución de cloro 0,05% durante 30 minutos. Yo no les puedo indicar qué es eso del 0,05%, porque para hacer gráfica, por ejemplo, si ustedes van a comprar lavandina doméstica y es de 55 gramos de cloro activo por decímetro cúbico, en ese litro de lavandina doméstica hay 55.000 partes por millón y hay 5,5% de concentración de cloro activo. Si la lavandina es de 25 gramos, que también hay en el mercado, tenemos 25.000 partes por millón y 2,5% de concentración de cloro activo por ese litro. Yo les diría que para hacer esto más práctico, no podemos utilizar 1000 partes por millón en la ropa de cama porque se termina la ropa de cama a la segunda lavada, se deteriora muchísimo, es una concentración muy alta, y yo diría que lo pongamos a 100 partes por millón, que son 2 centímetros cúbicos de la lavandina de 55 gramos de cloro activo, y en un balde de 10 litros de agua o en una pileta, no sé cuántos litros tendrá, habrá que calcularlo, hacer una regla de 3 simples, dejarlo durante 30 minutos, enjuagar y después lavar de forma normal, y hay una recomendación de la OMS de que, si es posible, se sequen al sol. Cuando se toman muestras nasofaringias o bucofaringias, ya lo vimos antes, el personal tiene que tener un camisolín no estéril, pero sí de manga larga, tiene que tener un N95, protección ocular y obviamente guantes. Y en la medida de lo posible, hacer el procedimiento en una sala separada, porque no es factible hacer, como recomienda el CDC, que se haga en una habitación que tenga presión negativa, porque no todas las terapias intensivas tienen habitaciones con presión negativa. En todo caso, se pone al paciente en una sala de procedimiento, en otro lugar separado del resto, para evitar
que los aerosoles salpiquen medio ambiente. Con respecto a la sangre, no se transmite por transfusiones de sangre, se encontró ácido ribonucleico en sangre, pero esto no es viable ni resulta infeccioso, entonces no habría problema con esto, pero igual hay como una recomendación de que los centros de hemoterapia o de extracción de sangre eviten o excluyan a donantes que sean personas que viajaron a zonas de riesgo, o que les hayan diagnosticado la enfermedad, o que sean un contacto cercano de esas personas enfermas. Otra pregunta que siempre se hace es, ¿se pueden agrupar los pacientes con COVID-19 en la misma sala? En un principio se dice que no, sobre todo ahora que acá viene la situación invernal y tenemos los virus respiratorios estacionales, porque puede ser que una persona que tiene COVID-19 también tenga en forma concomitante influenza, adenovirus, sincicial respiratorio sobre todo, porque los adultos adenovirus no es tan factible que tengan, solo el 1% podría llegar a tenerlo, una persona de 50 años, por ejemplo. Pero sí podrían tener sincicial respiratorio, otro rinovirus o influenza. Pero puede ser que eso no sea posible, porque a lo mejor el número de pacientes por ahí es tan grande que yo no puedo disponer de una habitación individual para cada uno de ellos, sobre todo porque tengo que separar los sospechosos por un lado y los confirmados por el otro, no los puedo juntar, porque si ese sospechoso resulta que no es, ya se contagió cuando lo puse al lado del confirmado. Así que también los tengo que separar y armar cohortes. También sería conveniente, nada más que para ahorrar recursos, insumos, en cuanto a elementos de protección personal, cohortizar el personal de enfermería que atiende estos grupos, es decir, que el que atiende a las personas con COVID-19 sospechosos sea una, la que atiende a los confirmados sea otra. Esto depende de la complejidad de los pacientes, y esto lo maneja el jefe de enfermería, obviamente, pero es como una recomendación general para el ahorro de insumos, ¿sí? Y que esa persona después no atienda a otro tipo de pacientes, que se quede atendiendo a los que tienen COVID-19. Siempre las camas, ya sea cohorte o no, tienen que mantener una distancia de 1 metro entre sí. Los pacientes que tienen enfermedades leves, esto ya se definió hace poco, pero bueno, esto es una indicación de la OMS, no requieren ser hospitalizados, pero sí tienen que irse a su casa con pautas de alarma, porque si su cuadro empeora, tienen que volver a la institución para definir si se internan o no. Con respecto a la limpieza del entorno, hay 2 páginas, 2 lugares donde habla de cómo hacerla en situaciones particulares, como esta, y la OMS que recomienda alcohol etílico 70% para pequeñas superficies, por ejemplo, mesadas, bandejas, termómetros, o hipoclorito de sodio. Fíjense que recomienda 5.000 partes por millón. Yo he probado 5.000 partes por millón en pacientes que tenían diarrea por Clostridium difficile y tuve una enfermedad que hizo un edema de glotis por la concentración tan alta y los vapores que larga una concentración tan alta de hipoclorito en el ambiente. Así que yo les recomiendo seguir lo que indicó el Ministerio de Salud de la Nación, que son 1.000 partes por millón, 200 centímetros cúbicos de la lavandina y 55 gramos de cloro activo en 10 litros de agua. Y después dice que se pueden utilizar todos los productos habituales para la rutina de limpieza y desinfección de los hospitales. Amonios cuaternarios a partir de la 3ª generación, monoporsulfato de potasio, peróxido de hidrógeno estabilizado. No confundir, porque el otro día escuchaba por televisión a alguien que explicaba algo que me pareció horroroso, el agua oxigenada que tenemos en el hospital, esa agua oxigenada no está estabilizada y está preparada para que sea antiséptico. Cuando hablamos de peróxido de hidrógeno, que también es agua oxigenada, estamos hablando de un peróxido de hidrógeno estabilizado que tiene un potencial particular y que está formulado para ser desinfectante, ¿sí? No es el que tenemos en el hospital como agua oxigenado que podemos comprar en la farmacia. Este es otro peróxido de hidrógeno. Es especial para limpieza y desinfección de un solo paso, como son los demás productos que tenemos acá. Porque hay que recordar que si bien el hipoclorito de sodio es muy bueno, exige 3 pasos. Lavar, enjuagar muy bien para que no reaccione después con el hipoclorito y después pasarle el hipoclorito. O sea, que con un solo paso lavamos 3 camas, mientras que si usamos hipoclorito necesitamos 3 pasos para lavar una sola cama. O sea, el ahorro de tiempo en personal es muy importante y por eso siempre se recomiendan que se utilicen productos que limpien y desinfecten de manera simultánea. ¿Cuánto sobrevive el...? Perfecto, ya redondeo. Gracias. ¿Cuánto sobrevive en una superficie seca? No hay datos específicos que quiera publicar la OMS. Dice que todavía no hay datos definitivos y por supuesto no publica nada. La OIA lo único que nos recomienda, se acuerdan un organismo de salud ocupacional de los Estados Unidos, es que no pulvericemos superficies porque podrían alorizar material infeccioso, que es mejor utilizar trapos embebidos.
un estudio muy viejo, este es del año 2014, hecho por Castañeda Narváez, habla en reglas generales de que los coronavirus podrían sobrevivir 3 horas, viables en medio ambiente, y SARS, que también es un coronavirus, 72 a 96 horas. Pero hay otro estudio más reciente, que es de ahora, del 2020, que es persistencia de los coronavirus en superficies inanimadas y su inactivación por agentes biocidas, y es un estudio que los autores hicieron un análisis, valga la redundancia, de 22 estudios, y vieron que los coronavirus humanos, tanto el SARS como el MERS, y otro coronavirus endémico humano, que es el H-CoV, podían subsistir en superficies inanimadas como metal, virus o plásticos cerca de 9 días, y que podían ser inactivados mediante el uso de alcohol etílico, 62-71% de la concentración, peróxido de hidrógeno estabilizado o hipoclorito de sodio 0,1% durante 1 minuto. Probaron otros agentes biocidas, como cloruro de benzalconio, que es en realidad un amonio ternario de primera generación, y no fue efectivo. Lo mismo que la clorexidina 0,5. Les quiero aclarar que no usaron la clorexidina como para higiene de manos o baño del paciente, la usaron como desinfectante, lo cual tampoco es correcto. Otro estudio más reciente, 17 de marzo, hecho por Ricky Lewis, este lo conocen todos porque fue publicado por televisión. En los plásticos se quedaba 2 y 3 días, en el acero también, en los papeles y cartones 24 horas, en el cobre 4 horas, y este estudio experimental fue el que desató la polémica porque hicieron una emisión de gases experimentales en una cantidad y en una temperatura y en una fuerza de expulsión diferente, y vieron que se quedaban más o menos 3 horas. ¿Qué hacemos con los residuos? Son residuos infecciosos, van en bolsa roja como cualquier residuo infeccioso, y nada más, no hay que hacer ninguna cosa más. Con los cadáveres no hay procedimientos especiales indicados, se usan los procedimientos habituales. Y para ir cerrando entonces, recordar que las formas de contagio es la exposición a las personas infectadas, que el virus va a entrar por ojos, nariz y boca y no puede entrar por otro lado, y el trabajador de la salud tiene que ocuparse de cubrir perfectamente sus ojos, su nariz y su boca. Esto es lo que le va a dar la alta bioseguridad y la tranquilidad para trabajar, y tiene que aumentar su hábito de higiene de manos y recordar que ni bien dejó de utilizar los guantes, se los saca, no se toca ninguna parte de su cuerpo y corre a hacer higiene de manos. En la comunidad lo mismo, buena higiene respiratoria, toser en el ángulo del codo, estornudar también, buena higiene de manos. Como profesional de la salud, recordar que como no podemos actuar como se ve en esta figura, barbijo solo y nada de cobertura ocular, nos sirve, y no tenemos que tocar elementos del entorno del paciente, como esta persona que está tocando la baranda. Esto es peligroso. El paciente queda en aislamiento por gotas, las camas separadas 1 metro entre sí, y el personal de salud utiliza barbijo y protección ocular siempre juntos. Bueno, muchísimas gracias.